bueno, para este tipo de aplicaciones. Y yo les quiero compartir un poquito acerca de lo que es programación, este tipo de paradigma que está teniendo pues también mucho auge entre la comunidad de desarrolladores por muchos temas, ¿verdad? En cuanto a mejorar también el performance dentro de una aplicación y también permite pues tener un código mucho más elegante, fácil de mantener y fácil de depurar. Y pues para quienes acaban de ingresar a lo que sería esta presentación, pues también tenemos lo que son los cursos que vienen a continuación en académica. Tenemos lo que son la introducción al desarrollo web con CSS, HTML y JavaScript. Estos van a ser los días martes y jueves de 7 a 9. Las aplicaciones empresariales con Angular. También martes y jueves de 7 a 9, programación, introducción a la programación con Java 11 y aplicaciones web con Java, ¿sí? Entonces, esta es la información. Siempre en la fanpage, pues les pueden dar más información para el tema de inscripciones y pues, todo lo relacionado a cualquiera de estos cursos, ¿sí? Entonces, bueno, entonces comencemos. Sí, entonces, primero, quiero mencionarles de que esta introducción, ¿verdad? Es para todo tipo de niveles, ¿verdad? Tanto principiantes como... esa información la pueden obtener en la fanpage, ¿sí? Entonces, ustedes pueden escribir ahí y esa información se las van a estar proporcionando, ¿sí? Bueno, como les comentaba, pues esta es una charla, ¿verdad? Que es para todos los niveles. Entonces, vamos a tocar tal vez algunos puntos que son básicos, ¿verdad? Pero esto con el fin de poder darles una introducción general a todo el público que tenemos. Y entonces, básicamente, pues vamos a empezar platicando de que la programación funcional, pues es un paradigma de la programación, sí. ¿Y qué es un paradigma? Pues es una propuesta tecnológica que es adoptada por una comunidad de programadores, ¿sí? Entonces, esto básicamente es un estilo de programación empleado con ciertas doctrinas que se tienen en cuanto a poder alcanzar un fin, ¿sí? En términos de programación. Entonces, básicamente, esto es lo que sería un paradigma de programación. No voy a entrar mucho en el detalle porque ¿cómo se llama? La explicación, pues, es un poco también ambigua. Entonces, eso es básicamente lo que sería un paradigma de programación, ¿ah? Porque pues la charla más que todo está dirigida a lo que es la programación funcional, ¿sí? Ok. Entonces, JavaScript. JavaScript, como ustedes sabrán, pues fue desarrollada en 1995 por Netscape, ¿sí? Entonces, JavaScript había sido pensado originalmente ser construido como una versión de Scheme, que era un lenguaje funcional, pero en el navegador. Después se le solicitó al creador que esto pues fuera un lenguaje que fuera muy parecido a Java, ¿sí? Por lo cual pues al final se decidió tener una sintaxis como la de C, pero siempre con temas funcionales, por lo cual las funciones dentro de JavaScript son tratadas como lo que se conoce como First Class Citizens o ciudadanos de primera clase, ¿sí? Entonces, básicamente, las funciones son tratadas como objetos y esto al final nos permite a nosotros poder implementar todo lo que sería el tema de la programación funcional. Entonces, ¿en qué consiste que las funciones sean tratadas como objetos? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que esto significa es que las funciones pueden utilizarse como argumentos de otras funciones. Las funciones pueden ser retornadas también por otra función y funciones también que pueden ser almacenadas en variables o en constantes. Esto es básicamente el tema, o mejor dicho, ¿cómo se llama? El significado de lo que es un First Class Citizen, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchen esta expresión, que también pues, es ampliamente utilizada, se sabe de que debe cumplir con estos requisitos. Ok, y entonces entrando ya más al tema de lo que es la programación funcional. Entonces, si lo definimos en un sentido estricto, la programación funcional significa, número uno, una programación
que no tiene variables, es decir, que tiene estructuras que son inmutables, ¿sí? Eso es un tema que es importante en el sentido estricto, ¿sí? Hablando también de lenguajes funcionales, por ejemplo, tenemos algunos como Scala, como Lisp, Haskell también, que son programas que son puramente funcionales, ¿sí? En los cuales pues la programación funcional se utiliza en el sentido estricto, ¿sí? Otro tema también es que no existe la iteración, es decir, que se va a evitar el uso de lo que son los ciclos for, while, ¿sí? Sino que se va a utilizar otro tipo de recursividad para poder hacer los recorridos en estructuras de datos, ¿sí? Sin estructuras de control imperativas, ¿sí? Entonces, estos son los elementos en el sentido estricto, ¿sí? De lo que sería la programación funcional. Y en un sentido más amplio, como lo mencionábamos originalmente, es un estilo de programación que está centrado en funciones. Entonces, todo se va a ver desde un punto de vista de funciones, ¿sí? Entonces, el otro tema es que las funciones pues, deben ser ciudadanos de primera clase, como se indicaba originalmente, por el tema de poder pues, construir todo lo que sería, por ejemplo, funciones de orden superior y así temas que están relacionados a todo lo que sería el conjunto de elementos de la programación funcional, ¿sí? Entonces, esto sería una definición, pues, express, ¿verdad? De un sentido, pues, simple, básico de lo que es la programación funcional. Sí, entonces, hasta el momento, pues, hemos estado viendo todo lo que son un poquito de teoría acerca de la programación funcional. Esto es importante por el tema de que existen ciertas ventajas al poder utilizar la programación funcional. Algunas ventajas, por ejemplo, es que es adecuada para la paralelización, ¿sí? Esto, como recordarán, habíamos hablado de que no íbamos a tener estructuras mutables, ¿sí? Entonces, esto es excelente para la paralelización. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que podemos ejecutar ciertas funciones en paralelo, ¿sí? Y al saber que estamos tratando con estructuras inmutables, podemos ir y saber de que siempre vamos a tener el resultado que esperamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si una estructura cambia, si una estructura muta, ¿sí? Es posiblemente de que vaya a estar siendo utilizada por otro proceso, entonces eso es imposible para lograr una paralelización. En el caso, por ejemplo, de Hadoop y Spark, por ejemplo, que siempre utilizan el tema de la paralelización, ¿verdad? Pero en el caso de Spark tiene tiempos mucho más rápidos al utilizar algunos elementos de la programación funcional. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vemos el alcance, el poder, todo es la programación funcional. Y en el caso pues, de JavaScript, como ustedes recordarán, en el caso de Node, por ejemplo, que es un single thread, pues no es posible hacer la paralelización, ¿sí? Pero estos son conceptos que están ligados a lo que es el tema de la programación funcional en sí. Otro ventaja pues es que es fácil de mantener y de depurar porque se escribe código de una manera que es mucho más ordenada, más fácil de entender y también pues es una manera más elegante de escribir código, ¿verdad? Entonces son algunos de los temas de por qué la programación funcional pues puede ser utilizada y pues ustedes verán si aquí pues hay desarrolladores, por ejemplo, que programan algunas librerías como React, por ejemplo. Ustedes recordarán que en el tema de los estados, por ejemplo, el estado siempre utiliza estructuras inmutables, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inmutabilidad también permite tener una mejor performance y poder también saber qué tipo de cambios se han hecho, es decir, poder retroceder en el tiempo y poder también, de esta manera, pues, incrementar el performance de una aplicación, ¿sí? Ok, entonces, este sería todo el tema de la teoría de la programación funcional de una manera rápida. Como les comentaba, pues esto no es este tema de la programación funcional, pues es amplio. Entonces, es una introducción para dar una pequeña pincelada de lo que es esto, ¿sí? Entonces,
Como ustedes recordarán, yo les había comentado que todo es centrado en funciones, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo de lo que realmente es una programación imperativa. Como ustedes ven, acá tenemos la declaración de 3 variables, ¿sí? Esto también es una funcionalidad que fue introducida también en el ES6 de JavaScript, ¿sí? Que nos permite también crear variables en cuanto a ambiente, ¿sí? Entonces, la palabra reservada let fue incluida en este S6 y lo que nos permite también es poder hacer la declaración de variables dentro de ambientes, ¿sí? Dentro de entornos, perdón. Entonces, acá vemos la declaración de 2 variables, A y B, y a continuación tenemos una variable C que recibe la suma de ambas variables. Esto es una programación imperativa, donde nosotros estamos diciéndole, haz esto, luego haz esto y luego haz esto, ¿sí? En el tema de la programación funcional, siempre nosotros vamos a hacer todo por medio de funciones, ¿sí? Entonces, aquí a la derecha nosotros vemos la declaración de una función llamada suma, ¿sí? Y aquí vemos, vamos a ver 2 elementos, ¿sí? Número 1, que la función que estamos declarando la vamos a almacenar en esta constante que se llama suma, ¿sí? Y la segunda es que vamos a utilizar un arrow function que también fue introducido en el ES6 de JavaScript, ¿sí? El cual nos permite, pues, escribir este tipo de funciones. Entonces, vemos de que recibe 2 parámetros. Ojo que esto, pues, en el caso de JavaScript no es tipado. Vamos a recibir 2 enteros A y B y, pues, retornamos la suma de estos 2 elementos, ¿sí? Entonces, esto lo almacenamos también dentro de una constante. Y como parte también del tema de programación funcional, donde nosotros no tenemos variables mutables, lo almacenamos dentro de una constante, ¿sí? Entonces, también el tema de constantes, pues es un feature incluido, también introducido dentro de lo que es el ES6. Y entonces podemos ver la diferencia entre ambas, ¿sí? Entonces, este es un tema importante en cuanto a lo que es el sentido amplio de la programación funcional, donde habíamos indicado que todo va a girar en torno a funciones. ¿Ok? Otro elemento importante es que en lugar de iteración, nosotros vamos a utilizar la recursión, ¿sí? Entonces, vamos a evitar el uso de los ciclos for y while, ¿sí? Entonces, tenemos un ejemplo acá también de lo que sería la suma de enteros. Entonces, nosotros vamos a recibir un entero llamado i, ¿sí? Y en el uso normal de iteración, nosotros vamos a utilizar un ciclo do while para efectuar lo que sería la suma de enteros desde 1 hasta el entero que nosotros estamos indicando, ¿sí? Por medio de un acumulador, al cual vamos a llamar sum, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar agregando a este acumulador lo que sería el elemento que estamos ingresando. En este caso, supongamos un elemento 5, entonces agregamos el 5, lo decrementamos y mientras este número sea positivo, lo vamos a ir incrementando en el acumulador y decrementando a la vez, ¿sí? Hasta que eventualmente vamos a retornar lo que sería el resultado. Esto es desde un punto de vista de iteración. No, realmente este es un problema que tenemos en JavaScript, ¿sí? Y que por eso muchos prefieren TypeScript, porque realmente nosotros en JavaScript pues no tenemos una manera de compilar el código, por lo tanto, si yo lo guardo de esta manera y al momento de ejecutar la función yo le ingreso un string, mi código pues no se va a ejecutar, sino que va a fallar, ¿sí? Esto pues, es una manera por la cual existe TypeScript, ¿sí? Porque TypeScript lo que hace es que entonces ya me permite a mí poder ingresar el tipo de dato que yo necesito dentro de mi función, de tal manera que yo pueda evitar ese tipo de problemas. Sí, de hecho,
No, de hecho, lo que sucede es que son elementos, como les comentaba, de la programación funcional, por el hecho de que nosotros pues podemos saber qué es en realidad lo que está sucediendo dentro de esto, dentro de nuestras funciones, ¿sí? Al nosotros utilizar recursión, nosotros sabemos qué es lo que exactamente está pasando. Nosotros vamos a ver más adelante de que nosotros queremos evitar los efectos secundarios, por lo tanto siempre queremos estar en control. Ahora, lo que me dicen del stack, eso es excelente, y si nos da tiempo, pues vamos a ver de qué manera nosotros podemos resolver este problema, porque es justamente lo que sigue, ¿sí? Sí, en algunos casos sí, de hecho es el tema que sucede, sí, por lo mismo del stack. Pero en cuanto al tema de la programación funcional, este es uno de los elementos que tiene. Y como les comentaba, la idea de esto es que nosotros siempre podamos estar en control de lo que está sucediendo dentro de lo que sería la ejecución de nuestras funciones. ¿Sí? Entonces, la escritura de una iteración a una recursión es esta, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar, no estamos utilizando ningún tipo de ciclo, sino que lo que hacemos es que estamos decrementando el argumento que estamos pasando a la función. Y cuando llegamos al punto mínimo, entonces nosotros terminamos con la ejecución de la función. Ahora, como algunos de ustedes mencionaban, esto puede tener problemas de stack. Por ejemplo, acá nosotros vemos cómo se observa la recursión, ¿sí? Entonces, supongamos un número igual a 5, ustedes pueden observar de que en la primera ejecución del código tenemos el 5 más, ahora de nuevo la función, ahora con el argumento 4. Luego tenemos 5 más 4 más el argumento, la función con el argumento 3, y así nos vamos sucesivamente hasta que logramos reducir la función a su valor mínimo, y de esa manera hasta ese momento podemos obtener el resultado de lo que sería nuestra función, ¿sí? Entonces, el problema de esto es que supongamos que yo ingreso un número muy grande, ¿sí? Entonces, eso me puede dar el famoso Stack Overflow, así que al final va a hacer que mi programa pues no se ejecute, ¿sí? Y que haya un crash. Esto se puede solucionar utilizando el tail recursion, ¿sí? Que el tail recursion no va a utilizar este tipo no, es decir, no va a sobrecargar el stack, sino que vamos a ir utilizando siempre el stack, pero de una manera más eficiente. Ok, ese sería el siguiente tema, el que les comentaba. Nosotros queremos evitar efectos secundarios, ¿sí? Entonces, siempre en informática, una función o una expresión tiene un efecto secundario o un side effect si modifica una variable fuera de su entorno. Y al no tener efectos secundarios, la función puede ser paralelizada. Esto es lo que les comentaba, que es lo que utilizan lenguajes puramente funcionales, y esto permite tener una mejora en lo que es el performance, ¿sí? La programación funcional evita los efectos secundarios y se concentra en funciones puras. Y una función pura es aquella donde su salida únicamente va a depender de la entrada. Entonces, esto es la razón por la cual nosotros pues buscamos evitar los efectos secundarios. Esto también tiene que ver con la inmutabilidad, ¿sí? Porque si nosotros estamos modificando ciertos valores que están fuera de nuestro entorno también, esto puede venir y pues de alguna manera afectar la manera como nosotros podemos entender que está funcionando nuestro programa. Entonces, el ejemplo, pues básicamente un ejemplo sencillo, es que vamos a tener un acumulador y a continuación pues vamos a tener un incremento, pero si ustedes observan en la función de la izquierda, en esta que está acá, nosotros estamos creando estamos regresando un valor, pero este valor no depende directamente de la entrada, sino que está dependiendo de un valor que está fuera de lo que sería el entorno, ¿sí? De igual manera, si yo estuviera modificando directamente el acumulador dentro de esta función, también no estaría creando una función pura, ¿sí? Y también estaría creando lo que sería un side effect. La función pura es la función que habíamos visto originalmente, donde la salida
la función o lo que retorna depende únicamente de lo que serían los parámetros de entrada de dicha función, ¿sí? Entonces, esto es lo que se conoce como una función pura, ¿sí? Entonces, esto es importante también, un tema bastante importante, y como les comentaba, si alguien pues ha programado en React, por ejemplo, se va a dar cuenta de que existen ciertas funcionalidades en cuanto al tema de estados que tienen que ver con esto, donde siempre todo depende de la Correcto, la función pura opera únicamente con sus parámetros y no con elementos externos de la función. Entonces, este es el ejemplo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, siempre que hayan elementos externos dentro de una función, ya sea que nosotros los estemos modificando o estemos alimentando la función, pues, la función deja de ser pura, ¿sí? Entonces ya se convierte en una función que tiene efectos secundarios o tiene side effects dentro de lo que sería la ejecución de nuestro programa. Muy bien, el siguiente tema de la programación funcional es la inmutabilidad. Como les había comentado, las estructuras que son inmutables nos permiten a nosotros, permiten muchos beneficios. Dentro de estos, saber que siempre la información que estamos manejando se mantiene tal cual, ¿sí? Entonces, esto es un elemento importante, y aquí tenemos lo que sería un ejemplo. Las estructuras que son inmutables, lo que nos permiten también es poder, como les comentaba, poder regresar en el tiempo y saber qué cambio se hizo, en qué momento. Entonces, supongamos el siguiente arreglo de objetos. Sí, tenemos un arreglo de objetos donde tenemos nombre, país y edad. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos hacerlo de la forma mutable, es decir, si nosotros quisiéramos mutar este objeto, nosotros vamos a utilizar un ciclo for, ¿sí? Donde lo vamos a definir de esta manera. Vamos a iniciarlo en 0 hasta la longitud, incrementando la posición en 1, y vamos a ir modificando la edad en 1 año, ¿sí? Esto lo que nos va a hacer es que nos va a devolver este mismo arreglo, pero con los datos modificados, ¿sí? Ahora, la inmutabilidad lo que hace es que nosotros vamos a generar a partir de este arreglo un nuevo arreglo, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, iniciamos declarando lo que sería una variable que se llama incremento, que va a estar vacía. Y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ir extrayendo cada uno de los elementos de ese arreglo y vamos a ir ingresando lo que sería la información de este arreglo y lo que sería también el incremento de la edad, como ustedes pueden ver acá. Ahora, aquí hay un tema también que yo les quiero mencionar acerca de los features que hay en ES6, que sería el spread operator, que en español, si no estoy mal, se le llama el operador de propagación. Entonces, este operador de propagación básicamente lo que hace es que va a extraer cada uno de los elementos del arreglo y los va a ingresar tal cual dentro de esta nueva estructura, ¿sí? Y la línea que está abajo, la edad, esta va a sobreescribir la edad anterior que yo estoy ingresando. Es decir, lo que va a hacer este spread operator es que va a ingresar el nombre, el país, ¿sí? Y la edad se va a sobreescribir con esta edad que yo le estoy ingresando aquí abajo, ¿sí? Entonces, esta también es un feature que se incluyó en S6 y como ustedes pueden ver, pues también es muy útil al momento de querer crear una nueva estructura de datos. Me permite esa facilidad. Entonces, este también lo van a ver bastante. Si en el caso, pues, ustedes programan con React, ¿sí? Que es una de las aplicaciones donde yo lo utilizo bastante. Y este sería un ejemplo de lo que sería un objeto mutable y un objeto inmutable, ¿sí? De nuevo, estos, como les comentaba, son elementos de lo que es la programación funcional, ¿sí? Entonces, si ustedes programan, por ejemplo, en un lenguaje que es puramente funcional, como Scala, ustedes van a ver este tipo también
de uso de lo que serían las estructuras inmutables, ¿sí? Ok, continuando, veamos lo que son ahora las funciones de orden superior o las high order functions, ¿sí? Entonces, una función de orden superior es una función que cumple con, número uno, tomar una o más funciones como entrada y devolver una función como salida, ¿sí? Estos son los dos temas que debe cumplir para poder ser una función de orden superior. Y para poder hacer esto, las funciones deben ser objetos o los ciudadanos de primera clase, ¿sí? Ok, entonces veamos un ejemplo. Este ejemplo nos muestra el alcance del uso que tiene las funciones de orden superior. Entonces, supongamos una función para sumar enteros en un rango A, B, ¿sí? Entonces, esta función lo que va a hacer es que, de nuevo utilizando recursividad, va a devolvernos la suma de todos los enteros incluidos desde A hasta B, ¿sí? Entonces, aquí vemos el ejemplo. Cuando A sea mayor que B, entonces llegamos al valor mínimo de la función y en ese momento pues terminamos con toda la recursividad para obtener finalmente el resultado que nosotros estamos buscando. Ahora vamos a crear una nueva función que tome un número y lo eleve al cubo, ¿sí? Esta función la vamos a llamar Q, ¿sí? Ahora, tomando en base lo que sería la función de suma de enteros, supongamos que yo quisiera crear ahora una suma, la misma suma en este rango, pero ahora en lugar de tomar el entero, yo lo quisiera hacer una suma de cubos. Entonces yo ahora puedo venir y tomar siempre la misma estructura, así como ustedes pueden ver, la estructura es la misma, con la diferencia de que ahora en lugar de tener únicamente el número, yo lo que voy a hacer es que le voy a ingresar la función cubo, ¿sí? De tal manera que entonces esto lo que va a hacer es que va a ser ahora una suma de cubos, siempre en lo que sería el rango de enteros comprendidos desde A hasta B. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede si ahora yo deseo una suma de cuadrados o una suma de factoriales o si yo deseo solamente la función puramente de enteros? Entonces, lo que yo tendría que hacer es tomar este código y hacer un copy-paste, siempre intercambiando únicamente lo que sería la función, ¿sí? Exacto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer utilizando las funciones de orden superior es que vamos a pasar lo que sería la función como parámetro. Entonces, acá es donde vemos el alcance o la manera como este tipo de funciones nos permiten a nosotros escribir un código que sea más funcional, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos acá, siempre como les comentaba, no existe una manera, no existe un tipado, ¿sí? Entonces, se sobreentiende que el primer parámetro es una función. Y lo que tenemos acá ahora es la función aplicada a lo que sería la suma, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo yo voy a utilizar esta función como una función de orden superior? Pues básicamente yo puedo venir, por ejemplo, crear mi función identidad, que lo que va a hacer es que va a tomar... sí, claro, sí, recordemos que las funciones de async y await, pues son funciones asíncronas, pero básicamente lo que tienen las funciones asíncronas es que por lo general nosotros vamos a tener una promesa, ¿sí? Entonces, lo único que va a intercambiar es cómo nosotros vamos a manejar la promesa que nos devuelve, ¿sí? Pero claro, se puede utilizar. De hecho, como les comentaba, toda esta integración con todo lo que es el tema síncrono en Node, pues se puede hacer de una manera sencilla, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta lo que serían las definiciones de cómo es esto y recordando también las definiciones de todo lo que involucra el tema síncrono, porque Node es tan famoso, ¿sí? Entonces, regresando al ejemplo, yo puedo ahora venir y definir mi función identidad, mi función Q y mi función factorial, ¿sí? Y estas funciones yo las puedo pasar como parámetros dentro de la función que yo definí previamente
para crear las funciones específicas que haga, por ejemplo, la suma de enteros va a recibir ahora 2 parámetros y va a mandar a llamar lo que sería la suma utilizando la función identidad, ¿sí? Entonces, esto es una de las maneras de por qué las funciones de orden superior nos pueden ayudar a escribir, como les comentaba, un código que sea mucho más fácil de entender y que sea mucho más eficiente también. Ok, y pues vamos a ver también el tema de lo que es map, filter y reduce, ¿sí? Entonces, estas también son funciones de orden superior, las cuales son recursivas, y estas son una manera elegante de recorrer colecciones de objetos, ¿sí? Pueden ser arreglos, listas, realmente nos ayudan a nosotros a poder hacer esto sin necesidad de una iteración. Entonces, acá vemos, por ejemplo, un ejemplo sencillo de lo que es map, filter y reduce, ¿sí? Esto, como recordaremos, siempre mantiene el tema de las estructuras inmutables, ¿sí? Por lo cual esto lo que nos va a generar es una nueva estructura, una nueva colección de datos, ¿sí? En el caso de map, por ejemplo, nosotros tenemos un arreglo y al aplicarle una función, que en este caso es cocinar, lo que obtenemos de vuelta es, pues, una nueva colección de elementos, ¿sí? Pero con la función aplicada, que podemos ver aquí abajo. Es un ejemplo sencillo. Pero lo que nos permite acá es poder ver cuál es el uso que se le da y cómo nosotros, en lugar de poder tener una iteración, nosotros podemos efectuar funciones dentro de lo que sería la estructura de datos, ¿sí? De igual manera, exacto, tenemos el filter, sí, tenemos 3 tipos de comida, le agregamos si son vegetarianas y nos devuelve únicamente las vegetarianas. Y reduce, básicamente, pues tenemos comida y le aplicamos it, y entonces pues, eh, nos, nos, devuelve que pues vamos a ir al baño, ¿sí? Entonces, es una manera sencilla de poder visualizarlo, fue lo que me gustó, por eso lo tomé, sí, creo que es una manera sencilla de poder entender para quienes en algún momento, recuerdo que en mi caso, pues cuando me explicaron todo este tema, pues fue un poco confuso, pero esta es una manera sencilla de poder entender cómo es que funciona. Ahora veámoslo con un ejemplo, ¿sí? Entonces, map de nuevo aplica una función a una colección de datos. Entonces, regresemos de nuevo al ejemplo que teníamos originalmente del array de objetos, ¿sí? Que básicamente contemplan una persona, donde tenemos el nombre, el país y la edad, ¿sí? Entonces, con iteración y siempre teniendo en cuenta la inmutabilidad de la función, vamos a tener el ejemplo pues, que habíamos visto originalmente. Vamos a crear un arreglo que se llama incremento, vamos a utilizar un ciclo for para recorrer y vamos a tomar cada una de los elementos del array y lo vamos a ingresar dentro de lo que sería nuestro nuevo arreglo, ¿sí? Únicamente con la diferencia de que vamos a incrementar la edad de la persona, ¿sí? Entonces, vamos a obtener un arreglo nuevo con Jorge con 26 años, Eduardo con 21 años y María con 25 años, ¿sí? Entonces, ahora realicemos la misma operación, pero utilizando un map. Entonces, map lo que va a hacer es que número 1 lo va a estructurar. Número 1 va a agarrar cada uno de los elementos. Yo en este momento le llamo persona, ¿sí? Le pueden poner pues el nombre que ustedes desean. Es una función, es el parámetro que recibe. Y esa persona yo la voy a utilizar el spread operator o el operador de propagación para no extraer todos los elementos de ese objeto y finalmente pues voy a venir y voy a incrementar la edad para que la edad pues me sobrescriba. Entonces ustedes ven de que esta es una manera mucho más sencilla de poder recorrer el arreglo y pues hacer una operación, en este caso pues incrementarle la edad, ¿sí? Esta es una manera de poder, como les comentaba, tener una programación más elegante, más sencilla, más fácil de entender, más fácil de hacer debug, ¿sí? Que es la razón por la cual, pues, como les comentaba, todo el tema de la programación funcional está teniendo bastante auge dentro de la comunidad de desarrolladores, ¿sí?
Siguiendo con el ejemplo, por ejemplo, podemos ver en el tema de reduce, ¿sí? Que reduce, por ejemplo, nos puede servir para crear el total de las edades de cada una de las personas que están allá. Ahora, reduce, ¿cómo funciona dentro de lo que es JavaScript? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos lo que sería nuestro acumulador y el objeto que vamos a evaluar, que en este caso total. Sí, todas las presentaciones, como lo comentó Víctor, todas van a estar disponibles dentro de lo que sería la fanpage. Y de igual manera, si me da tiempo, vamos a poder tener pues algún ejemplo de cómo realmente lo vamos a ejecutar dentro de Node, ¿sí? Para que también, si es posible, también ese código pues lo puedan tener ustedes, de tal manera que todos estos conceptos, como les comento, son conceptos realmente básicos en cuanto a todo este tema, pero que se ha visto que tienen pues un gran uso y que pues permiten también poder escribir el código de una mejor manera, ¿sí? Entonces, el reduce, como les comentaba, tiene acá el acumulador, el objeto que vamos a evaluar, ¿sí? Y lo que va a hacer entonces es que al total le va a sumar la edad de cada una persona. Y finalmente, pues yo le puedo venir y decirle en qué valor yo quiero que inicie mi contador, en este caso es total, ¿sí? Sí, de alguna manera, pues es un poquito más compacto, sí, lo que nos ayuda, pues son los sintaxis también de lo que sería las features del S6, por ejemplo, las arrow functions, como ustedes pueden ver, tenemos una acá, sí, y eso nos permite crear sintaxis que es mucho más sencilla de entender. Sí que al final, pues, como les comentaba originalmente, es uno de los objetivos principales de la programación funcional. En este caso también podemos ver que filter lo que va a hacer es que nos va a devolver aquí un arreglo con las personas mayores a 22 años, ¿sí? Y básicamente lo que yo hago es siempre aplicar filter a mi colección de datos que se llama OBJ, ¿sí? Y lo que yo le digo es que a cada persona que vaya a extraer, la cual yo voy a llamar persona, me devuelva únicamente donde se cumpla esta condición, y la condición dice que la edad de cada una de las personas sea mayor a 22 años. Entonces yo lo que voy a obtener acá es un nuevo arreglo con toda la información que yo pues le estoy colocando dentro de este filtro, en el caso de lo que es filter, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, es una manera mucho más sencilla de escribir código para poder recorrer estructuras o colecciones de datos. Ok, y finalmente, pues creo que si nos va a dar tiempo, el tema de la recursividad de cola. Sí, entonces, como ustedes me habían comentado algunos, pues excelente que lo notaron. El tema de la recursividad, pues puede acarrear los ejemplos, pero los problemas del Stack Overflow, ¿sí? Porque siempre vamos arrastrando datos en memoria, ¿sí? Entonces, este problema se va a resolver siempre utilizando lo que se conoce también como la recursividad de cola. Y la recursividad de cola, básicamente la definición es que si una función se llama a sí misma como su última acción, el marco de la pila de función se puede reutilizar, y esto es lo que se conoce como la recursión de cola, ¿sí? Entonces, la recursión de cola, al final lo que va a hacer es que va a llamar específicamente a la función, ¿sí? De tal manera que no vamos a ir arrastrando más datos en memoria, sino que podemos computar directamente un resultado, y al llegar al resultado mínimo, pues esto también no nos va a afectar ningún tema acá de lo que sería el desbordamiento de pila, ¿sí? ¿Y cómo se observa la recursividad de cola? Entonces, a diferencia de lo que habíamos visto con el ejemplo original, de lo que sería la recursividad, como nosotros podemos ver siempre que iba en aumento, la recursividad de cola no es así, sino que la recursividad de cola, solo antes de poder pasar a cómo se ve, solo veamos cómo está estructurada ahora la función, ¿sí? Entonces, la función siempre va a recibir un único argumento, pero dentro de la función nosotros vamos a construir otra función, y esta función se va a encargar entonces de poder llevar ahora lo que sería un acumulador, y el acumulador va a ir guardando el dato de interés que al final, pues cuando nosotros alcancemos el valor mínimo, va a ser devuelto, ¿sí? Eso es básicamente. Y lo que hacemos, pues al final, después de declarar la función, es que la mandamos a llamar con los parámetros iniciales. Nuestro acumulador en 0 y el argumento que
pasamos originalmente, que en este caso es el número i. Y entonces, de nuevo, suponiendo un número i igual a 5, entonces podemos observar que empezamos llamando a la función suma de enteros 5, que esta a su vez pues va a iniciar llamando lo que sería mi función loop con 0,5, que era lo que habíamos hablado originalmente, donde mi acumulador o mi suma inicial va a ser 0 y mi parámetro va a ser 5. Y ustedes ven que acá no tenemos el tema este de la recursividad original, que pues nos da los problemas del desbordamiento de pila, sino que acá lo que vamos haciendo es que vamos almacenando el acumulador directamente utilizando únicamente un stack, ¿sí?, de la función. Y esto lo que va a hacer es que ustedes pueden observar que vamos obteniendo el resultado de una manera pues inmediata, no tenemos que esperar a poder tener computado todo. Y finalmente, pues cuando llegamos al valor mínimo de lo que sería nuestro argumento, pues nosotros podemos obtener el resultado, que en este caso es 15, ¿sí? Entonces, esto sería, en mi caso, pues los temas fundamentales, ¿verdad? O todo el tema, la cuestión fundamental a la programación funcional. Así como les comentaba, pues el tema es amplio, pero yo espero que con esta pequeña introducción, pues ustedes también en el caso de que ustedes escriban código, lo puedan hacer de una mejor manera, utilizando estos simples principios, ¿sí? Entonces, yo creo que nos da tiempo para poder ver estos ejemplos en vivo. Entonces voy a... Ok, entonces voy a compartirles en pantalla esto. Entonces, para que también ver cómo es la ejecución de estos elementos dentro de lo que sería, voy a utilizar Node, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tengo mi consola ya de Visual Studio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver el tema de lo que sería las funciones de orden superior. Sí, entonces en este caso, pues yo aquí estoy definiendo lo que sería mi función suma. Entonces, como ustedes recordarán, yo estoy recibiendo tres parámetros, f, a, b, f, a y b, ¿sí? Entonces, esta es la manera como lo voy a estar computando, ¿sí? Ahora lo que yo voy a hacer es que voy a definir mis funciones, siempre utilizando lo que sería mis funciones de flecha o mis arrow functions, ¿sí? Entonces, de esta manera yo le estoy diciendo de que el parámetro que yo recibo acá, lo que quiero obtener de vuelta es X, ¿sí? Esto esto es un feature incluido en ES6, ¿sí? De la manera como se pues hacía anteriormente, es que yo también definía una función de ponerle, colocar el nombre, ¿sí? Y pues de igual manera parecido allá, ¿verdad? Yo puedo venir y retornar X, ¿sí? Entonces, estos códigos, estas dos funciones son equivalentes, ¿sí? Entonces, tanto esta como esta, pues son equivalentes. La diferencia, como ustedes pueden ver, es que la otra es mucho más corta, ¿sí? Entonces, es una manera más sencilla de poder escribir código, ¿sí? Pues como yo sé que hay muchas personas acá que son Java, pues por eso quería mencionarles que este es el equivalente a lo que sería la función, la manera convencional de hacerlo, ¿sí? Entonces yo puedo ir también acá y definir mi función Q, que también recibe un parámetro X, y lo que me devuelve es el parámetro X al cubo, ¿sí? Y a partir de esto, entonces, yo puedo venir y construir mis funciones utilizando funciones de orden superior, ¿sí? Entonces, si yo quiero definir mi función de suma de enteros, yo puedo venir, entonces, declararla también utilizando un arrow function, donde le digo que va a recibir dos parámetros, A y B, y esto lo que va a hacer es que va a mandar a llamar mi función suma, y como parámetros, entonces ahora voy a incluir el primer argumento, que sería mi función self, que es la que tengo acá arriba, que es mi función identidad, que me va a devolver pues, el número, y los elementos A, B, que son los elementos que estoy pasando
como argumentos de esta función suma de enteros. Esto los voy a pasar a la función suma de tal manera que voy a recibir lo que sería la suma de números dentro de ese rango. Y de una vez, pues, vamos a definir también lo que es la función suma de cubos, ¿sí? Entonces, de igual manera va a recibir también los dos parámetros que van a ser el rango que se va a definir. Y de nuevo siempre voy a mandar a llamar mi función suma, pero ahora en lugar de llamar la función identidad, voy a mandar a llamar la función cubo a, p, ¿sí? Y ahora ya puedo venir y mandar a imprimir estos datos a pantalla. Por ejemplo, puedo venir y voy a mandar a llamar la suma de enteros. Con los enteros, pues se me ocurre 2,5. Y voy a mandar a llamar la suma de cubos de 1 a 5. ¿Sí? Esto y voy a mandar a ejecutarlo con nodes. Y como ustedes pueden ver, entonces yo tengo ahí, me devuelve los números 14 y 225, ¿sí? Que sería el resultado de estos dos. La suma de enteros desde 2 hasta 5, con 2 y 5 incluidos, y la suma de cubos de 1 hasta 5, ¿sí? Que me devuelve 225. ¿Sí? De igual manera, entonces, ¿qué ventajas de esto? Si yo quisiera construir cualquier tipo de suma en este rango que incluyera raíces cuadradas, cuadrados, factoriales, cualquier tema que se me ocurra, yo puedo pasarlo como la función como un parámetro dentro de esta función, ¿sí? Ese sería el tema de lo que sería las funciones de orden superior. Y vamos a pasar también el ejemplo de lo que sería map, reduce y filter también, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que voy a definir un arreglo de datos. Voy a comentar todo esto. Entonces, voy a definir un objeto, un arreglo de objetos, ¿sí? De personas. No, en este caso no. Acá self es una palabra reservada, pero en Python. Acá en lo que sería JavaScript, no. Ok, entonces lo que yo voy a hacer acá, en este caso, es que voy a definir el ejemplo que hayamos visto, ¿verdad? Que lo que yo quiero es poder incrementarle la edad a cada una de estas personas en un año, ¿sí? Entonces yo puedo venir y crear un objeto que se llama incremento. ¿Sí? Incremento va a tomar objeto. Y a este objeto le voy a aplicar map, ¿sí? Que era lo que la función del superior que habíamos visto. Entonces, acá yo voy a venir y voy a decirle que voy a cada uno de los elementos que va a extraer lo voy a llamar persona. Y básicamente lo que quiero es que quiero devolver un arreglo que únicamente le incremente la edad a cada una de estas personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Supongamos que yo quisiera solo la edad, yo podría venir y decirle que entonces yo quiero la persona punto de edad más 1, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es que únicamente me va a devolver un arreglo de edades. Entonces, yo lo imprimo. Lo ejecuto. Entonces, ustedes pueden ver que solo tengo únicamente las edades. Si yo quisiera tener todos los elementos que tenía originalmente mi arreglo, entonces lo que yo le voy a decir es que voy a devolver arreglo. Sí, entonces la estructura para decir que le voy a devolver un arreglo. Básicamente acá entonces, utilizando el operador de propagación, yo puedo venir y desglosar cada uno de los elementos de persona. Y finalmente, la edad, ¿sí? Importante porque debo colocarle las etiquetas y para indicarle que lo que voy a hacer es que voy a llamarle a esta propiedad edad, ¿sí? Y si yo lo vuelvo a ejecutar en este momento, pues ahora ustedes pueden ver de
o tengo el arreglo de personas, pero con la edad incrementada, ¿sí? Los 3 puntos eran los que les comentaba, que es el operador el spread operator, se me olvida el nombre en español, pero básicamente el spread operator lo que hace es el equivalente a que yo hiciera, voy a colocar acá abajo, otro incremento. Si yo lo quisiera hacer sin utilizar esa funcionalidad, lo tendría que hacer de esta manera. Ahora tengo persona, siempre voy a devolver un objeto, ¿sí? Pero si yo no tuviera ese elemento, yo tendría que venir y decirle nombre va a ser igual a persona.nombre. País, dos puntos, persona.país. ¿Sí? Y edad, como habíamos visto, es persona.edad más 1. Entonces, esta línea, este spread operator, lo que hace es justamente el equivalente a este, ¿sí? Y claro, lo que hace también es que, correcto, pero no solamente el copy, sino que, gracias, el operador de propagación, sino que lo que hace es que va a estructurar mi objeto y va a colocar cada una de las opciones. Lo que sucede es que no puedo hacer un copy, porque si hago el copy y pongo, por ejemplo, solo persona, esto no me va a funcionar por el tema de que esto es un objeto y yo no puedo venir y por ejemplo, incluir este objeto dentro de otro objeto, porque lo que me quedaría al final serían los elementos de persona como objeto, coma, otro elemento, ¿sí? Entonces, si yo al final lo que quiero es tener la copia de la estructura original, entonces lo que hago es que esto me extrae cada uno de los elementos y me los coloca dentro del nuevo elemento. Eso es lo que se conoce como el spread operator o el operador de propagación, ¿sí? Que es una de las maneras como podemos escribir también el código de una manera pues más entendible, ¿sí? Entonces, si alguien va pues les soy honesto, yo personalmente nunca he utilizado Kotlin, pero por lo que he escuchado, pues es bastante genial, ¿verdad? Pero gracias por la aportación. En el tema, como les comentaba, de JavaScript, esa es la manera de hacerlo. Si alguno pues, va a estar programando también en JavaScript, pues hay una gran cantidad de frameworks y de librerías. Esto les puede también dar unas pinceladas de cómo es que se hace la programación acá. Y esto también, pues, a ustedes les permite también comprender un poquito más acerca de cómo es que se utiliza todo este tipo de datos, ¿sí? Entonces, por mi parte, esto es todo lo que tenía para el tema de la programación funcional. Todo este código, pues, de igual manera, pues yo le voy a agregar algunas también funciones más que no cubrimos en este ejemplo por cuestiones de tiempo, tales como la recursividad de cola. Teníamos también otro tema que no tocamos, creo que fue también, vamos a ver, sí, iteración versus recursión, sí, de tal manera, como les digo, son ejemplos sencillos, pero todo esto lo que les puede ayudar también es a entender un poco mejor por qué es que todo este tema de la programación funcional está teniendo auge, ¿sí? Entonces, por mi parte, pues eso sería todo. No sé si alguien tiene alguna duda adicional. Si no, pues ahí lo dejamos y le damos lugar al siguiente instructor. Es Esli. Sí. ¿No? Ok, bueno. Entonces, eso sería todo lo que tengo por hoy. Les agradezco a todos por su atención. Y pues cualquier duda que tengan, ya saben que se pueden comunicar a la fanpage de lo que sería académica. Que tengan una feliz tarde todos y